Buenas noches, este vídeo es sobre el texto de Nussbaum, Las fronteras de la justicia. En este texto la autora presenta los límites que tiene la noción de justicia que se deriva de una teoría que ha sido concebida en la modernidad y que ha tenido vigencia hasta hoy. Y es el contractualismo. Ha sido defendida, entre otros, por autores como Hobbes y Locke. Eh, ¿Cuáles son las dos hipótesis básicas de esta teoría, más allá de las especificidades que cada filósofo pueda haber aportado? En general, los que adhieren a esta teoría del contractualismo sostienen, primero, que la humanidad estuvo en un estado de naturaleza al cual siempre hay un riesgo de retornar, y ese estado de naturaleza se caracteriza, primero, porque todos somos iguales, y segundo, porque es un estado de guerra donde todos estamos en guerra de todos contra todos. Los seres humanos en un momento comprenden que no se puede continuar así y consideran que el objetivo debe ser la paz. Para ello, consensúan un contrato social que se basa justamente en la renuncia al uso privado de la fuerza para conseguir paz y seguridad. Renuncian al poder individual a favor de la ley. Renuncian a una parte de su libertad, que es justamente la libertad para asesinar a otro, para agredir a otro, y delegan esa libertad a la cual renuncian en el poder, ¿sí? Que es el poder del Estado. A partir de ese momento en que se da el contrato social es que se puede hablar de justicia, porque en el estado de naturaleza no hay justicia. Entonces, la justicia, justamente justo, va a ser lo que establece el soberano, es decir, el Estado. Por supuesto que el estado de naturaleza es una ficción, es una hipótesis imaginaria para desarrollar una idea de justicia, una noción de justicia. Y el estado de naturaleza es concebido como prepolítico. Es un estado de ficción porque en la humanidad nunca se ha dado que el ser humano no viva en un estado de comunidad con una organización, aunque sea rudimentaria, una organización política. Bien, a partir de esa ficción, entonces se deriva esta noción de contrato social, y el contrato social, allí es donde tenemos este concepto de justicia. Lo que va a decir Nussbaum es que esta concepción de la justicia tiene excluidos, es decir, que se van a presentar tres problemas que no se pueden resolver con esta concepción de justicia. Problemas que significa que hay excluidos, que no pueden incorporar a la noción de justicia a tres grupos, podríamos decir. Uno de ellos es el que está dado por la deficiencia y la discapacidad. El otro es el de las personas que viven en países pobres y a los países pobres mismos. Y el otro grupo sería al grupo de los animales. En el caso de la deficiencia y la discapacidad, ¿esto en qué se ve? En que el modelo del contractualismo está emparentado con el capitalismo, por lo que va a dejar fuera a todos aquellos que no sean productivos, es decir, niños, personas mayores y a las personas que sufren algún tipo de deficiencia o tienen alguna discapacidad. Si bien los niños y las personas mayores han tenido sus representantes, sin embargo, las personas con deficiencias físicas y mentales no han sido consideradas. No han sido consideradas, inclusive hasta hace poco, como parte de la esfera pública. O sea,
Por ejemplo, si vemos la historia de las enfermedades mentales, cómo han sido concebidas, el enfermo mental muchas veces era la persona que era recluida, que era escondida, ¿sí? Que no se la podía incorporar a la esfera pública. Es decir, que estas personas no participan del contrato social. Entonces, Nussbaum dice, bueno, ¿por qué no pueden participar? ¿Qué es lo que este concepto tiene? ¿Qué características tiene que impide que estas personas participen del contrato social? Y ella señala una confusión, ¿sí? Hay una confusión entre dos preguntas, que se las toma como si fueran la misma pregunta, pero en realidad son dos preguntas diferentes. Una de ellas es quién diseña las leyes y la otra es para quién están pensadas las leyes. Entonces se confunden estas dos preguntas y se considera que quienes diseñan las leyes, o sea, el grupo de aquellos que diseñan las leyes, es equivalente al grupo de aquellos para quienes están pensadas las leyes. Entonces, si alguien no está incluido en el primer grupo, o sea, si alguien no está incluido en el grupo de quienes diseñan las leyes, no lo puede estar en el segundo, es decir, para quienes. Entonces, esta confusión que se da justamente en el contractualismo es una de las razones por las cuales las personas con discapacidades, las personas de los países pobres y los animales no pueden estar incluidos en el contrato social. Y ya vamos a ver qué es lo que implica no estar incluido en el contrato social. El contractualismo supone dos cosas, el beneficio mutuo y la reciprocidad entre personas que establece el contrato. ¿Por qué? Porque el contrato, ¿para qué se firma? ¿Cuál es el objetivo? El beneficio mutuo, ¿sí? Es decir, que nos beneficiamos unos con otros. Salimos de ese estado de guerra para lograr el beneficio mutuo. Y por otro lado, hay una reciprocidad entre las personas que establecen el contrato, porque el contrato es un trato entre iguales. Es decir, recuerden que en el estado de naturaleza las personas son iguales. ¿Qué quiere decir iguales? ¿En qué sentido son iguales? Que todas tienen la capacidad o la posibilidad, o mejor dicho, la potencialidad de matar a otro, ¿sí? Es decir, todos podemos ser asesinados y todos podemos asesinar. Entonces, el contrato es un trato entre esas partes iguales, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora qué implica, ¿sí? No pertenecer al contrato social, no formar parte del contrato social. Podemos considerar que hay dos formas, el sujeto primario y el sujeto secundario de justicia o de derecho. El sujeto primario es quien está incluido en el pacto de modo directo, ¿sí? Y eso es equivalente a los que diseñan las leyes. El sujeto secundario está incluido en el contrato, pero de forma derivada, ¿sí? Por ejemplo, por alguien que siente caridad, por alguien que quiere colaborar, pero queda librado a la voluntad de alguien que está incluido en el pacto, que quiera hacerse cargo, colaborar, ayudar, pero no están incluidos de modo directo en esta noción de justicia. Nussbaum lo que va a buscar con su propuesta es ampliar el conjunto de sujetos primarios. Quiere incluir personas con discapacidades, personas que viven en países pobres y animales al contrato social. Por lo tanto, a la noción de justicia. Si el objetivo es el beneficio mutuo, entonces uno tendría que plantearse allí por qué los países pobres querrían ayudar a los países ricos, ¿sí? O por qué tendríamos que ocuparnos de las personas que no nos pueden retribuir
en beneficio lo que nosotros podamos aportar. Entonces, en el caso de los países, por ejemplo, las diferencias entre países ricos y pobres definen oportunidades vitales que son básicas, como la mortalidad, la salud, la educación. Entonces, una noción de justicia debe considerar esta circunstancia de haber nacido en un país u otro. Y el tercer grupo se refiere a los animales y tiene que ver con la pertenencia de especie. Quienes establecen el contrato son personas racionales. Justamente el contrato es un rasgo de la racionalidad humana y son personas adultas. Entonces está claro quiénes son los excluidos. Al confundir, porque además de ser racionales, son personas productivas. Creo que esas son las personas que están incluidas en el contrato, personas racionales y personas productivas. Entonces, ahí ya podemos inferir quiénes son los excluidos. Y al confundir quiénes diseñan las leyes con para quiénes son aplicadas, para quiénes se va a aplicar las leyes, justamente no hay modo de poder incluir a los animales. ¿Qué quiere decir que no podemos incluir a los animales? Que la pregunta, por ejemplo, ¿podemos ser injustos con un animal? Es una pregunta sin sentido. Y esto es lo que quiere revertir Nussbaum con su propuesta. Nosotros tenemos que pensar que los animales son seres que tratan de vivir sus vidas según los rasgos de su especie y los humanos se lo impedimos. Ese impedimento no podría pensarse como una injusticia. Bueno, para poder pensarlo así, tenemos que salir de la noción de justicia del contractualismo. Entonces, estos tres grupos que son grupos de excluidos, siempre han sido sujetos secundarios, se los incluye por la compasión de otras personas, como decíamos, o de instituciones, pero no son considerados sujetos primarios de derecho. O sea, no están incluidos en el pacto. La conclusión de esto es que tenemos una asimetría de poder. Quienes constituyen el contrato, vamos a ver qué características tienen para entender mejor estos excluidos. Quienes constituyen el contrato son libres. En el estado de naturaleza habíamos visto que todos son libres. En el estado civil, es decir, cuando ya hay contrato, en el estado político, ya no son tan libres porque limitan su libertad en función de la libertad de los demás. Además, en el estado de naturaleza, quienes van a consensuar el contrato son iguales. Todos y cada uno, como habíamos dicho, tiene la potencia de matar a otro. Por eso es el estado de guerra, porque se vive en un estado constante de guerra, porque siempre uno puede ser asesinado, nunca puede, digamos, relajarse, confiar, porque siempre el otro puede asesinar. Las jerarquías, o sea, son iguales. Las jerarquías las introduce justamente el Estado político. Otra característica es que son independientes. Los individuos que no están son individuos que no están en situación de dependencia con respecto a otros. ¿Sí? Entonces, son libres, son iguales y son independientes. Esas son las personas que vivían en un estado de naturaleza y consensúan un contrato social. La meta, entonces, de esa cooperación social, de ese contrato social, es el beneficio mutuo. ¿Sí? Nussbaum, siguiendo algunos desarrollos de Amartya Sen en economía, desarrolla un enfoque alternativo, ¿sí? Que ella lo llama un enfoque de las capacidades básicas. Esta propuesta de Nussbaum, ella lo equipara a una concepción de derechos básicos de los seres humanos. Ella busca evitar fundamentaciones metafísicas y lo que va a hacer es
definir los derechos básicos de los seres humanos en términos de capacidades humanas, lo que las personas son capaces de hacer y de ser, ¿sí? Es decir, que las capacidades humanas van a determinar también lo que es la dignidad humana y de allí va a derivar la noción de justicia. Esa dignidad humana, ¿cómo se la va a entender? Las personas tienen que ser tratadas como fines y no como medios para otros fines. Esta es una idea que está en Kant y es fundamental, ¿sí? Porque estas capacidades no son medios, no es una capacidad para producir algo, ¿sí? Es un modelo alternativo que sale de la lógica de la producción, de la lógica de producción y del modelo de racionalidad que subyace a esta idea del contrato social. Entonces las personas son fines en sí mismos y no se debe pensar desde una lógica instrumental, ¿sí? Es decir, los seres humanos no son medios. La otra noción de dignidad que digamos, está incluida en esta noción de dignidad humana es que cada capacidad va a tener un umbral, ¿sí? Es decir, un límite que por debajo de ese límite ya no es tolerable. O sea, debajo de ese umbral no hay dignidad. Y cuando no hay dignidad, no hay justicia, ¿sí? Las capacidades a las que tienen derecho todos los ciudadanos son muchas y fundamentalmente son oportunidades para que las personas puedan ser y hacer. No deben entenderse las capacidades como recursos, no son medios, ¿sí? Sino que son fines. Y son justamente la oportunidad que tiene un ser humano para ser y hacer, eso es un fin en sí mismo y no un medio. Ella propone una lista de capacidades, que son 10 capacidades, y dice que esta lista no se la debe considerar como que está acabada, se pueden agregar capacidades, pero una vez que se acepta la lista, todas las capacidades deben ser dadas, alcanzadas, es decir, tener por lo menos el mínimo del umbral. ¿Cuáles son esas capacidades? La primera es la vida, ¿sí? Llevar una vida que valga la pena ser vivida. Esa es la primera capacidad. La segunda es la salud física. Incluye alimentación, vivienda y todo lo que hace a la salud física. La tercera es la integridad física, estar protegidos, por ejemplo, de asaltos violentos, incluidos los asaltos sexuales, la violencia doméstica, oportunidades implica también la integridad física, oportunidades para la satisfacción sexual y elecciones en cuestiones reproductivas. La cuarta capacidad es la de sentidos, imaginación y pensamiento. Es decir, que la educación, el arte, la libertad de expresión, todo eso incluye esta capacidad. Las emociones es la quinta capacidad. Libertad para tener relaciones afectivas, poder amar según nuestras elecciones. La sexta capacidad es la razón práctica, es decir, poder reflexionar críticamente sobre los propios planes de vida. La séptima es la afiliación, que tiene dos formas. Una de ellas tiene dos aspectos, perdón. Uno de ellos es poder vivir con quien se desee. Y la otra es no ser discriminado por raza, sexo, orientación sexual, etnia, religión, etc. La octava capacidad es la relación con las otras especies, es decir, poder tener relaciones respetuosas con otras especies. La novena capacidad es el juego, poder disfrutar de actividades recreativas. La décima, el control sobre el propio entorno, que también tiene dos aspectos. Uno, el entorno político, es decir, la capacidad para participar en política, militar, en alguna causa, la libertad de expresión. Y la otra es el entorno material, o sea, es la capacidad para
tener propiedades materiales, para tener trabajo, etc. Este enfoque tiene varios rasgos. Uno de ellos es que es universal, o sea, se asemeja a lo que serían los derechos humanos internacionales. Es decir, que vale para todos los ciudadanos de todo el mundo. La segunda es que, como les habíamos ya dicho, es una lista abierta y está sujeta a revisión. La tercera característica es que los elementos de la lista tienen que ser después especificados por cada país, ¿sí? Es decir, que tienen bastante generalidad los elementos de la lista, como son aquí expresados. Cada país después los va a reglamentar, los va a especificar. Cuarto, la finalidad es la capacidad, ¿sí? Y se debe distinguir la capacidad del funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer un caso. La libertad religiosa es una capacidad, ¿sí? Si fuera un funcionamiento, implicaría la obligación de la práctica religiosa, ¿sí? Es decir, que la libertad religiosa es capacidad. Cuando es funcionamiento es porque es obligación, ¿sí? El único caso donde ella pone como funcionamiento es a la educación primaria y secundaria, ¿sí? Que eso tiene que ser, considera ella, obligatorio. Las demás son capacidades, no son funcionamientos. Y como decíamos, cada país las va a especificar y reglamentar según las distintas culturas. Bien, vamos a tratar en este vídeo uno de los grupos excluidos por el contractualismo y cómo lo resuelve desde el contrato social. En el próximo vídeo vamos a analizar los otros dos grupos. Entonces, el enfoque los vamos a centrar en las personas con discapacidades, ¿no? El enfoque de las capacidades, a diferencia entonces del contrato social, no parte de la idea de racionalidad. Habíamos visto que el contrato social tiene dos ideas, la de racionalidad, que es explícita, y otra no tan explícita, que es la de productividad. Una sociedad justa no bloquea el desarrollo de personas con discapacidad, sino que todo lo contrario. Lo que hace es promover su salud, su educación, su plena participación en la vida social e incluso en la vida política, y considera también a quienes cuidan a estas personas, que también requieren de cuidados, también requieren de asistencia, requieren de reconocimiento. ¿Sí? Es decir, que hay que considerar tanto a la persona con discapacidad como a aquella persona que la cuida. Estas personas son excluidas, ¿sí? Porque no se las considera productivas, lo cual es falso. Y en el caso a veces de ciertas patologías mentales tampoco se los considera racionales, lo cual también es falso, ¿sí? Pero la producción es justamente pensar en términos de medios. Si nosotros pensamos en los seres humanos en términos de producción, pensamos al ser humano como un medio para producir algo. Y las personas, habíamos dicho, deben pensarse como fines en sí mismos. Solo en los fines se puede hablar de dignidad. Es decir, que cuando nosotros pensamos en el ser humano como un medio, no podemos hablar de dignidad, ¿sí? Solo cuando la persona la pensamos como un fin en sí misma. Ahora, si el grupo de quienes diseñan las leyes equivale al de para quienes, entonces estamos determinando un nosotros, ¿sí? O sea, nosotros los que diseñamos las leyes. Y allí vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a incluir en ese nosotros a las personas con discapacidades? Ese sería el problema que se presentaría. Entonces, son excluidas de esta noción de justicia. Entonces, las personas con deficiencias mentales quedan excluidas de este nosotros. Entonces,
habíamos visto que esta exclusión lleva a que no tiene sentido plantearse la justicia, ¿sí?, con respecto a estas personas en este caso. Considerar que un ser humano o un animal es un sujeto de derecho implica un asunto de justicia básica. No es un asunto de caridad, sino de justicia, ¿sí? El enfoque que propone Nussbaum va a sustituir el beneficio mutuo del contractualismo por la cooperación, ¿sí? Entonces, vivir con y por los demás, ¿sí?, puesto que siempre estamos en sociedad y siempre estamos con otro. Entonces, Nussbaum parte de una idea que es muy importante aquí, que somos animales temporales y necesitados. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre necesitamos de otro, según la edad que tengamos, según el momento de nuestra vida. Somos vulnerables, ¿sí?, porque siempre estamos en una situación de dependencia con respecto a otro. La racionalidad y la sociabilidad son temporales. ¿Por qué? Porque hay crecimiento, hay duración, hay decadencia. Entonces, esto tiene que ser considerado en las necesidades que tenemos, ¿sí?, y cuando vamos a definir nuestra dignidad. Nuestra dignidad no se basa en cuán productivos seamos, ¿sí? No somos más dignos porque producimos más o menos dignos porque producimos menos. La dignidad no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la capacidad de producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dignidad no tiene que ver con medios, sino tiene que ver con fines. La lista que numeramos hace un rato implica que todas las capacidades son derechos fundamentales. Todas son necesarias para una vida digna. La falta de una de ellas no se compensa con una mayor cantidad de otras, ¿sí? Por ejemplo, si en la lista, si en una sociedad falta, las personas no pueden desarrollar su capacidad de juego, ¿sí?, eso no se puede subsanar porque tienen más capacidad para la salud, ¿sí? O sea que todas las capacidades tienen que alcanzar el umbral. Cuando falta una de estas capacidades, cuando una de estas capacidades no alcanza el umbral, entonces estamos ante una injusticia. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos los ciudadanos tienen derecho a una justicia basada en las capacidades. Entonces, cuando una capacidad no alcanza el umbral, estamos ante una injusticia. Estos es los elementos básicos de esta propuesta de Nussbaum. En el próximo vídeo vamos a ver la noción de asistencia, porque para Nussbaum la asistencia no es un elemento de la lista de las capacidades, sino que vamos a ver cómo la asistencia atraviesa a todas las capacidades, ¿sí? Y eso lo vamos a desarrollar en el próximo vídeo. Este vídeo corresponde a la guía 9, ¿sí? Y después vamos a ver otro vídeo más para la guía 10, que es la unidad 4 de este curso. Buenas noches y hasta el próximo vídeo.